es el estilo. Lo que ocurre en esta película ya queda muy claro, yo creo, además, siguiendo las cosas que ibais diciendo todos. Esta película es una película que se puede, todas las películas se pueden ver desde distintos puntos de vista, pero en esta película es muy claro las diferentes cosas o las diferentes formas de acercamiento que se puede tener a esta película. Si lo que pretendemos es interpretar el mensaje o los mensajes de la película, yo, personalmente, me alejo totalmente de la película. Si tenemos la suerte, como dice Miguel fundamentalmente, de que no interpretemos nada, no hay nada que interpretar, yo creo que sí hay algo que interpretar, pero bueno, se puede elegir, haya algo o no, prescindir de esa interpretación o de ese mensaje. En cuyo caso, si conseguimos eso, pues mejor para la película. Porque desde luego lo que sí tiene es otros acercamientos mucho más admirables, a mi modo de entender. Primero, por supuesto, la técnica de la película, el adelantamiento a su época, lo que ha creado técnicamente a partir de ella, lo que ha marcado, esto es importantísimo. Para bien y para mal, entiendo, y esto lo podríamos matizar después, pero es indiscutiblemente importante. Y luego... Esa panorámica de nave entrando por la izquierda, pero esto es otra cosa, que es a lo que iba a ir. Eso se ha hecho... Y lo que yo creo que está mejor en la película es una cosa que alguien, me parece que era José Luis, dejó caer al principio y luego como nos metimos en otros vericuetos de la película la hemos abandonado, que es que si ves la película como si te dejas llevar por la música, digamos, si la ves de una forma abstracta. A mí me cuesta bastante ver una película como esta, que indudablemente tiene un mensaje y no pretende, para mí, verla como una cosa abstracta, pero evidentemente puedo conseguirlo en determinadas secuencias. A mí las partes que me gustan más de la película es eso, son las naves flotando por el espacio con el Danubio azul y otras muchas cosas similares. Y la gente que anda en círculo como Fred Astaire por las paredes y por el techo en bodas reales. A mí esas son las cosas que más me gustan de la película. Y luego tiene una parte visual la película, igual que tiene una parte espléndida, que a mí me parece que ha quedado más antigua, que es la parte que tiene que ver con la moda del final de los 60 y final de los 70, en cuanto a determinadas ropas de azafatas, en cuanto a determinados colores psicodélicos en algún momento de la película, que a mí eso me parece que ha envejecido solo corriendo. Pero por supuesto la película no es solo eso, es eso y muchas más cosas. Lo que pasa es que a mí me sigue pudiendo muchísimo más todavía toda la carga intelectual y filosófica de la película, que decide no explicarme Kubrick y que además me irrita doblemente no explicar. Pero para la audiencia que nos está oyendo, ¿cuál sería? Se pregunta la interpretación de Juan Tebar. Pero no, yo pregunto, perdona. ¿Qué es para ti la película? No, antes de la interpretación de Juan Tebar. Miguel planteó una cosa al principio que tampoco hemos seguido por ahí, que es interesante. ¿Por qué el éxito de esta película en su momento? El éxito clamoroso de una película tan rara. Entonces yo entiendo que pienso que en contra de lo que dice Miguel, yo creo que en ese momento, en esa época, quizá un éxito posterior se pueden dar explicaciones distintas. En esa época la gente tenía muchas ganas de mensaje. Y que a la gente lo que más le importaba de la película era estar discutiendo el grupo que tú decías, el grupo que estuvieras tú. Yo estuve en 80.000 grupos, a lo mejor la culpa la tienen esos grupos y no la película, la irritación que me ha producido a lo largo de los años, la interpretación filosófica de si el monolito era Dios o no era Dios, porque esto se dijo muchísimo, muchísimo, se dice incluso en libros sobre la película hoy. Sí, claro, si los seres interviene el diablo, sobre todo si se ha leído El fin de la infancia de Clark, es fácil pensarlo. Pero quizá, a lo mejor lo que le gustaba también a la gente y le parecía frívolo reconocer, era una apariencia de la película, independientemente de esta interpretación, y a lo mejor es eso lo que arrastró a la gente. Pero a la gente no le gustaba la película. Salían decepcionados el 90%, porque se encontraban con que no se les contaba nada, con que la película era muy lenta, pero era hoy muy larga. A la gente esta película. Iban a verla porque también era una película en Cinerama, estábamos en los años 60, no lo sé, espectacular. Es que hay una cosa muy Los ambigua. espectadores de hoy, Hay una cosa muy ambigua con él. el éxito. Es una película que obviamente tuvo resultados de taquilla muy buenos. Sí. Pero lo cierto es que todo, no el, lo que mundo, esperaban, todo el mundo iba a verla, pero no todo el mundo salía encantado de la película. Lo que pasa es que como no te devuelven, si no te gusta la película, el importe de la taquilla, pues si se convierte en un acontecimiento, en una película que se nota que es algo especial y muy esperado, es un éxito. A mí me recordaba más bien las reacciones como cuando la gente salía de Apocalypse Now, que era una película que la mitad de la gente le gustaba mucho y la otra mitad o más les parecía horrorosa. Está bien, ¿no? E incomprensible, está bien, siempre se dice. o que no era para tanto, que es otra cosa que también se decía mucho sobre esta película. Entonces, yo creo que ahí hay dos cosas muy curiosas. Una, tú decías que ahora es una película que resulta muy moderna. Yo creo que resulta es muy personal, pero que ahora no podría tener el éxito que tuvo en su momento, porque la gente está mucho más impaciente. Y este ritmo lento que tiene y esta forma rara de entrar en la acción, yo creo que la gente no acostumbrada al zapping y a acelerar el vídeo, yo creo que no hubieran aguantado a la película. Si ahora tiene un cierto éxito todavía es porque ya es una película histórica que hay que conocerla y que hay que verla. Luego tú decías una cosa que es lo del mensaje. A mí es que lo del mensaje nunca fue lo que me preocupó.
porque a mí me irritaba en algún sentido la película porque me parecía que tenía pretensiones rompedoras, innovadoras. Yo soy el no va más, incluso soy el que va a dar cartas de nobleza al género serie B de ciencia ficción, porque la verdad es que la serie B es donde se había hecho el cine de ciencia ficción prácticamente, ¿no? Y evidentemente hay una distancia sideral entre los efectos especiales de cualquier película de finales de los años 50 hasta las más ricas, por mencionar una de la Metro y que tiene además a un robot que es un antecedente, El planeta prohibido de MacLeod Wilcox, y que es una película de tono muy diferente. Pero y es La Tempestad y tal, y es una película con claras pretensiones culturales. Pero, sin embargo, una película mucho más modesta, mucho más de andar por casa y con mucho más especiales muy diferentes. A mí me molestaba un poco el tono de disertación que le encontraba. Lo que pasa es que hubo un momento en el que, oyendo esas discusiones sobre el significado, yo lo único que llegué a la conclusión es que era una película enormemente escéptica y que, contrariamente quizá a Clark, que piensa que hay una inteligencia superior que hace acto de presencia y que es generalmente interpretada, a mi modo de ver, por lo menos en el Centinela, como benévola, Kubrick piensa, bueno, puede haberla o puede no haberla, pero puede ser buena y puede ser mala. Hay un elemento incluso de control y que parece que es la que genera los actos de violencia en algún sentido. O sea, es una presencia perturbadora en una gran parte de la película. Y entonces, a mí esta especie de plantearse problemas y cuestiones metafísicas, a lo mejor eso es una cuestión hereditaria, pero sin necesidad de llegar a soluciones concretas, me parecía interesante, me parecía bien, y que normalmente el cine no lo hace. O sea, aquí de plantear cuestiones y no resolverlas, pues no me parece mal. Pero fíjate qué curioso, y que además nuestro amigo Juan Bustos se las va a desear. Como una película tan visual como esta no hablamos nunca de imágenes, estamos hablando de otra cosa, no hablamos de lo visual casi nunca. No, yo me refiero a imágenes a la hora de hablar de secuencias. Sí, pero que en otras entonces veces, sí que puede decir cosas que me gustan mucho. Pero que en otras veces sale como normalmente la imagen, oye, la escena esta, la secuencia tal, no, aquí es como si hubiéramos tenido un hartazgo de imágenes tan grande al verla que lo que necesitas es, por extrapolación, todo lo contrario. Aunque a mí me parece que lo que tú dices es cierto, pero yo insisto, la película no tuvo éxito, pero no fue el éxito que esperaba Metro-Goldwyn-Mayer, y sobre todo que la gente, yo creo que de 100 personas, 90 decían, bueno, un poco aburrida, un poco lenta, a gente, digamos, normal, no le gustaba la película, era una película que también tenía un atractivo, decían, oye, es que ves cosas que no has visto nunca, es en Cinerama, todavía el Cinerama seguía siendo algo muy tiene un lado Méliès mágico de ver cosas por primera vez que tenía el cine también en sus comienzos. Claro, el cine mudo. Tanto lo realista que te sacaba Lumière y que te sacaban algo de un país que no conocías. O sea, esa cosa del cine como portador de lo maravilloso desconocido, de repente, que lo tenía bastante perdido, esta película lo vuelve a tener. Yo creo que eso le ha pasado mucho cultural con el cine mudo. Bueno, la película se llama 2001 y la fecha es 2001 porque Metrópolis de Fritz Lang ocurre en el año 2000. Y el viaje a la luna de Fritz Lang. La mujer en la luna de Fritz Lang, la verdad es lo más parecido que hay en cierto sentido, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho más Metrópolis, quiero decir. No sé si a mí no, ahí sí que la encuentro a esa un mensaje. O sea, es reina de mensajes. Es un mensaje social que resulta casi naif. Yo creo que lo que es posible es que a mí 2001 me llegue a gustar más cuando la encuentre naif. A lo mejor dentro de no sé cuántos años, cosa que puede ocurrir. Sí, aunque se cuida bastante Kubrick, porque yo creo que no le gustaría nunca ser considerado naif. Pues a mí me gustaría más. Él tiene una tendencia a no querer que le tomen por ingenuo. Yo creo, siempre yo tengo una reserva con Kubrick. Cuando se habla de las series B anteriores, es que a mí me gusta más El planeta prohibido, y me gusta más Los ladrones de cuerpos, y me gusta más El pueblo de los malditos, y me gusta incluso más El planeta de los simios. Los ladrones de cuerpos ya estamos en otra historia. Por eso digo que me gusta más otro tipo de ciencia ficción. Bueno, si nos adentramos ahí, podemos caer en una cosa muy peligrosa, porque yo soy un fan no del planeta de los simios, la parte primera, sino de la serie disparatada completamente de las 5 películas, dirigidas en general por auténticos malos directores, claro, pero que para mí forman una trama casi borgesiana imposible de recomponer temporalmente. O sea, yo me he molestado en ver las 5 películas seguidas y te vuelves absolutamente loco con los juegos que hay. Pero yo aquí tenía apuntadas unas cosas cuando tú has dicho, por eso te decía yo, la gente que pedirá la interpretación de Juan Teo. Por ejemplo, cuando ellos se hacen la foto ante el monolito y el monolito pega como un grito extraordinario y como si a eso le molestara y no quisiera, aquello es como una primera piedra, y es que es la primera piedra que se está poniendo de una nueva
no sé, de una nueva actitud mental y física de cara al futuro de la humanidad. Todas lo que esas pasa cosas... es que suena una alarma. Son una alarma, no Es se lo sabe que bien. dice, es lo que dice Sí, Clark sí, en la película... en el Centinela. Pero en la película Hemos roto el se pone- cristal de la alarma de bomberos, Claro. y no nos queda más que hacer sino esperar. El esperar en el cuento era suponiendo que eso avisaría a otras civilizaciones que están esperando. se supone que esa alarma es la que dice hay que ir a Júpiter, o Júpiter y más No, allá es de la, las que avisa, estrellas. es la que avisa a otra civilización de que aquí De que por hay fin vida. hemos encontrado el monolito y lo hemos descubierto. Exacto. Es como la Yo alarma del estoy-